Un saludo cordial. En esta ocasión, nuestro grupo presentará el tema de desarrollo industrial del siglo XIX. La revolución industrial fue un proceso de cambios económicos, tecnológicos y sociales, iniciado a finales del siglo XVIII en Inglaterra, donde se pasó de la producción artesanal a la producción mecanizada en fábricas, transformando la vida de las ciudades y el trabajo en la sociedad. El desarrollo industrial del siglo XIX mostró tantos rasgos revolucionarios como procesos transformadores. La revolución industrial hizo posible un gran incremento de la productividad del trabajo humano, del producto per cápita, evidenciando un cambio radical en la producción. Sin embargo, advierte que no fue obra de un solo factor, sino un proceso enormemente amplio y complejo. De forma complementaria, la revolución industrial fue un proceso que se desarrolló en Inglaterra. Esta abarcó la manufactura, pero también en el transporte y las carreteras, produciéndose cambios en el urbanismo, la sociedad, el comercio y las finanzas. En conjunto, estas fuentes coinciden en que el siglo XIX combinó saltos revolucionarios con profundas transformaciones económicas y sociales. En síntesis, la industrialización del siglo XIX fue simultáneamente una revolución técnica y una amplia transformación estructural de la sociedad y de la economía. La revolución industrial del siglo XIX transformó radicalmente la sociedad. Este proceso implicó un fuerte cambio social y político. El antiguo sistema feudal de estamentos hereditarios dejó paso a una sociedad capitalista, estructurada ahora en clases sociales. Una nueva clase social dominante nació, la burguesía, desplazando a la nobleza e imponiendo ideales liberales como la libertad económica y la eliminación de privilegios de nacimiento. Simultáneamente, entre 1769 y 1848 se consolidó una nueva clase social. Este fue el nacimiento de la clase obrera o el proletariado, luego extendida por Europa conformada por trabajadores asalariados que emigraron a ciudades fabriles. Enfrentaban jornadas de hasta 16 horas, bajos salarios, vivían haciendados, sin agua potable ni condiciones sanitarias mínimas. Muchos de ellos se enfermaban o morían jóvenes, puesto que el trabajo infantil era frecuente en fábricas y minas. Así, la nueva sociedad industrial capitalista quedó dividida entre dominantes y dominados. Esta transformación también tuvo consecuencias políticas. El poder se trasladó al Parlamento y se amplió poco a poco el derecho a voto. Esta fue la base de la sociedad moderna de clases. Durante el siglo XIX, la expansión industrial de Europa y algunas regiones de América Latina trajo consigo una creciente necesidad de materias primas. Este proceso no solo respondía al aumento de la producción en fábricas, sino también a la demanda de insumos como algodón, caucho, carbón y minerales metálicos. La industrialización europea dependió fuertemente de materias primas extranjeras, especialmente de América Latina, que se integró al mercado mundial como región proveedora de recursos naturales. Esta relación fue desigual. Mientras las potencias industriales aumentaban su productividad, los países exportadores quedaban atrapados en un modelo extractivo sin desarrollar su propia industria. México vivió una industrialización parcial y centrada en regiones con materias primas disponibles. La industria textil, por ejemplo, floreció en zonas algodoneras, pero la dependencia de estos insumos también expulsó la economía mexicana a la inestabilidad internacional. Además, muchas de estas materias primas eran explotadas en condiciones precarias, sin redistribución equitativa de los beneficios. La primera revolución industrial, iniciada en Inglaterra a finales del siglo XVIII, representó un cambio estructural en la economía y en las relaciones sociales. No fue solo un avance técnico, sino una transformación del modelo productivo. Se pasó del trabajo artesanal a la producción mecanizada en fábricas. La máquina de vapor, el uso del carbón y el desarrollo del ferrocarril fueron claves. Pero lo más significativo fue el surgimiento de nuevas clases sociales, como el proletariado, que definieron una nueva estructura social dentro del naciente capitalismo. La transición hacia la segunda revolución industrial a mediados del siglo XIX no debe entenderse como una simple etapa siguiente, sino como un proceso que tuvo ritmos diversos según el país. Esta nueva fase incorporó nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo, que modificaron radicalmente las formas de producción. Además, surgieron nuevos modelos organizativos como la producción en serie, que no solo aumentaron la eficiencia, sino que transformaron la relación entre trabajo y tecnología en un contexto cada vez más globalizado.
Durante el siglo XIX, en Europa, la relación entre política y economía estuvo marcada por una tendencia en la que los gobiernos se enfocaron en promover el desarrollo económico, especialmente impulsados por la Revolución Industrial. Aunque el liberalismo económico que buscaba una intervención mínima del Estado era la ideología predominante, en la práctica de los Estados adoptaron medidas que protegían la propiedad privada y fomentaban el comercio libre para mejorar su competitividad en el mercado mundial. Sin embargo, no fueron políticas completamente libres de intervención, ya que en sectores claves como la infraestructura y la industria, los gobiernos intervinieron activamente para acelerar el proceso de industrialización. La ascendencia del nacionalismo también jugó un papel importante, sobre todo en países como Alemania e Inglaterra, donde se implementaron políticas proteccionistas mediante aranceles y subsidios para fortalecer las industrias nacionales y defenderse de la competencia extranjera. La relación entre Estado y capital se estrechó, lo que llevó a que élites económicas influyeran en las decisiones políticas, priorizando sus intereses. Esto hizo que la política en muchos casos sirviera para facilitar la acumulación de riqueza y la expansión del mercado, fortaleciendo la unión nacional y creando un entorno favorable para el crecimiento económico, aunque muchas veces en detrimento de los sectores sociales menos favorecidos. En conclusión, la revolución industrial no solo transformó la forma de producir, sino que también redefinió la relación entre la política y la economía, favoreciendo el crecimiento del capitalismo moderno. Esta dinámica no ha desaparecido. Hoy en día, como muestra una noticia reciente del CNN, los gobiernos siguen utilizando herramientas económicas como para los aranceles para proteger sus industrias nacionales y reforzar su posición en el mercado global, como ocurría en el siglo XIX. Así, vemos que la historia industrial no solo es un recuerdo del pasado, sino una realidad que continúa influyendo en las decisiones económicas y políticas actuales.